Buenos días. Bueno, nada, que aquí nos encontramos un grupo bastante nutrido de agricultoras y agricultores. Nada, aquí en la Comunidad Valenciana, tocándonos las narices estamos hoy, ¿vale? Aquí estamos en un huerto, como veis, que está a tope de cotonet, documentadito y todo, Aquí las veis, las naranjas tocadas de cotonet, las podéis ver. Pues nada, estamos aquí para hacer una denuncia social debido a que, nada, lo que viene siendo la Administración Central, el Gobierno y el Ministerio de Agricultura, la Consellería de Agricultura, pues nada, que a estos señores agricultores y agricultoras, pues nada, que lo que viene siendo el metilclorpirifos, una bacteria que está prohibida en Europa, no se ha dado un permiso especial, ¿vale? Como veis, Italia sí que la ha pedido. El gobierno decía que no. Italia decía que no ha pedido. Aquí está la prueba, nada. Una mentira que me estoy inventando y ahora en estos momentos. Luego, tenemos otra cosa. Se dice que aquí en España no se puede tirar el metilclorpirifos para uso de plagas y nada, aquí puede entrar lo que viene siendo, pues, de todos los sitios. De Marruecos, de Turquía, si es que da igual. Aquí en España cabe todo, pero cabe la sinvergüencería y el caradurismo que tiene este gobierno, estos políticos y todos los de alto rango, que sois unos sinvergüenzas. Vamos a ver, la primera de hoy. La primera, el artículo, la ley 43/2002, ¿vale? De la ley de sanidad vegetal. Toma nota, Almansa, toma nota, Almansa. La ley dice que todo territorio español, en este caso geográfico, tiene que estar protegido de cualquier plaga que afecte a los productos vegetales, respetando lo que viene siendo la salud agroalimentaria y las buenas prácticas fitosanitarias. Pero ¿qué pasa? Eso no lo habéis aplicado vosotros a los agricultores y agricultoras, porque lo que queréis es ruina agrícola. Ruina agrícola. Luego, el reglamento 1107 de la Unión Europea dice que en casos excepcionales se podrá aplicar en casos de emergencia que no sean superiores a 120 días y permitir el uso del metilclorpirifos, ¿vale? Los naranjos, por si no lo sabíais, en época de floración cuando no hay fruto, si se aplica el metilclorpirifos no presenta residualidad. Y ahora os voy a decir la otra. Mirad, vosotros, todos de la clase política, sí, los del piso de arriba, los que estáis muy arriba, no nosotros los que estamos abajo, ¿vale? Nosotros lo que pensamos es que vosotros sois cómplices y culpables de que entren los productos de Marruecos, de Sudáfrica, y que contribuyáis a la ruina española del campo. Pero os voy a decir una cosa más importante. ¿Veis a estas personas? Vosotros tenéis el poder, nosotros tenemos las armas, para que lo sepáis. Y vamos a ir a por vosotros. Y a por vosotros significa que no vamos a parar. Y os vamos a meter las demandas que haga falta. Y nos vamos a reivindicar donde nos dé la gana. ¿Vale? Porque nos sobran ovarios y cojones. ¿Lo tenéis claro? Y os lo digo a todos los políticos de 49 que sois unos caraduras, sinvergüenzas, ineptos, incapaces. Y ahora este vídeo, para la voluntad de la mayoría, que llegue donde tenga que llegar. ¡Ale! ¡Al lío!